Buenas tardes, este es nuestro video expositivo acerca del filósofo Platón. Nuestros integrantes son yo, Valeria Giraldo Arango, Michelle Andrea Monsalve Luna, María José Gaviria Lupera y Duan Espinal Correa. Vamos a estar hablando acerca de 8 temas de Platón y vamos a comenzar por el mundo de las ideas. Bueno, Platón nació en el 427 a.C. en Atenas y murió en el 347 a.C. en Antigua Atenas. Bueno, el primer tema, como les dije, el mundo de las ideas. Bueno, para Platón, la verdadera realidad no está en lo que percibimos con los sentidos, porque el mundo sensible es cambiante e imperfecto. Bueno, ¿qué es el mundo sensible? Bueno, él distingue 2 niveles en el mundo. El mundo sensible, el que yo les venía diciendo que es cambiante e imperfecto, y pues el mundo de las ideas. Bueno, los 2 mundos que distingue Platón, como les estaba diciendo, el mundo sensible, que es el mundo cambiante e imperfecto, y pues el mundo de las ideas, que es el mundo inmutable y perfecto y eterno. Bueno, un ejemplo de esto que les estoy hablando es la belleza. ¿Cómo así? Bueno, vemos cosas bellas, pero ninguna es la belleza en sí. Es decir, la belleza verdadera es una idea y gracias a ellas existen cosas bellas o que conocemos pues bellas. Lo mismo ocurre con la justicia, la bondad, el bien y todas esas cosas que nosotros creemos que son esas cosas, pero en realidad no lo son. Bueno, Platón concluye que el alma es espiritual e inmortal. Así que la filosofía nos permite mirar más allá de lo aparente y comprender que lo verdaderamente real no son las ideas, fundamentos de todo lo existente. Nuestro segundo tema a explicar es el mito del carro alado. Bueno, Platón en el diálogo Fedro explica la naturaleza del alma a través del mito del carro alado, que en este relato pues él compara el alma con un carro guiado por una aurija y tirado por 2 caballos. Bueno, el aurija representa la razón, la parte racional del ser humano y que debe dirigir y mantener el equilibrio. Y los caballos, en cambio, simbolizan las fuerzas opuestas que habitan en nuestra alma. Bueno, un caballo es noble, obediente y está asociado con los impulsos buenos, al honor, a la virtud. Y otro caballo es el rebelde, el desordenado, y está ligado a los deseos, a las pasiones descontroladas y a lo material. Bueno, la tarea de la aurija es muy difícil y complicada porque debe caminar, debe dominar a los caballos y guiarlos a la misma dirección. Bueno, y si el aurija lo consigue, el alma puede elevarse hacia lo más alto y contemplar el mundo de las ideas, donde se encuentra pues la verdad, la justicia, la belleza y el bien en general. Pero si el caballo rebelde predomina, el alma pierde sus alas y desciende hacia lo terrenal y se ve atrapada en el mundo sensible, alejada de la verdad. Bueno, este mito refleja la lucha interior del ser humano, que tenemos nuestra razón, que busca la verdad y lo eterno, pero pues constantemente debe enfrentarse a los deseos y a las pasiones que intentan desviarnos. Bueno, esto, según Platón, el destino del alma depende de quien tenga el control. Si la razón vence y guía con firmeza, el alma alcanza lo divino y se acerca a la auténtica realidad. Pero si pierde el dominio, queda sometida a lo pasajero y a lo imperfecto.
La alegoría del carro alado. Platón se dedicó toda su vida, como su maestro Sócrates, a observar, a estudiar al hombre. Y en su diálogo titulado Fedro, trae el mito, la alegoría, mejor dicho, del carro alado. La analogía o la metáfora es un recurso que utiliza la filosofía para responder a la pregunta acerca no de la esencia de una cosa que puede ser muy complicada, sino a qué se parece esa cosa. Dice Platón, el hombre es como un carro alado que es conducido por un cochero, por una auriga que se llama, y ese carro tiene alas y es tirado por 2 caballos, uno blanco y uno negro. Vamos a hacer un análisis de este discurso que Platón pone en boca de Sócrates. Bien, entonces tenemos como 3 dimensiones del hombre, que en primer lugar es el apetito. El apetito que está simbolizado obviamente por los caballos que tiran del carro, ¿no? Ahora, curiosamente, no es un caballo, sino son 2. Y no son 2 caballos idénticos, sino que es uno bueno y uno malo, literalmente. Leemos en el texto original del Fedro, ¿no? Y después están las alas que son muy importantes, porque una cosa es el apetito, la energía, una energía que carece de dirección y de elevación. Otra cosa es la dirección del cochero, de la auriga, del hombre propiamente, que es la razón, la inteligencia, que es una inteligencia, un conocimiento sin energía y sin elevación. Y después están las alas. Las alas es la elevación, la altura, que es una elevación carente de energía y de conocimiento. De modo que estas 3 dimensiones, que son el apetito, la energía, la pasión, la fuerza, el deseo, es insuficiente. Se requiere otra cosa representada en el auriga, que es la dirección, la prudencia, la moderación, el objetivo, la luz, ¿no? Que lo da precisamente el conocimiento. De modo que ya la energía unida al conocimiento del bien y del mal, conocimiento moral, no solamente técnico, sino moral, puede orientar la energía hacia un objetivo bueno. De eso se trata, ¿no? Y después la elevación. Decir, bueno, claro, porque el hombre no es solamente un ser moral, sino que es un ser, digamos, religioso, filosófico, metafísico, en términos platónicos, divino, ¿no? Él no tiene ningún temor de decir el hombre es un ser divino. Y entonces esta altura que hace que el hombre se eleve sobre la naturaleza y que no solamente sea parte de la naturaleza, se complementa con el apetito representado en los caballos y con el auriga, con la razón, con la inteligencia, con el sentido del bien y del mal representado en el auriga. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Lo primero que uno ve en esta imagen del carro alado es la complejidad. O sea, que el hombre no es monolítico, no es homogéneo, sino que es un ser complejo, una mezcla de cosas que están en tensión. Esto nos recuerda, entre paréntesis, un poco a estas etapas o dimensiones de la vida que después va a profundizar filósofo del siglo XIX, Kierkegaard, que dice que existe como el hombre, dice el hombre estético, es el hombre que se mueve en el ámbito de lo agradable y de lo desagradable. O sea, el hombre inclinado al apetito, ¿no? O movido, guiado por el apetito. El hombre ético, dice él, es el hombre ya que pasa de lo estético a lo ético y entonces se mueve en las dimensiones del bien y del mal, ¿no? El auriga. Y pues dice, bueno, pero esto es insuficiente. Está el hombre religioso que se mueve en el ámbito ya vertical, ¿no? La tierra y el cielo, representado acá por las alas. Bien, pero las alas, para Platón, es el amor. Y este es el tema del Fedro. Es decir, en definitiva, lo que intenta Platón es
poner el amor dentro de este mundo complejo que es el hombre. Es lo que le da alas al hombre. Bien. El amor hace ligero, aliviana, el amor vuela, ¿no? Hay un texto antiguo de un autor cristiano llamado Tomás de Kempis, titulado La imitación de Cristo, los efectos del amor, ¿no? Entonces, el amor vuela, el amor aliviana. Y en efecto, cuando uno ama, no le cuesta y se siente ligero, ¿no? Corre hacia el objeto, a la persona amada. Bien. Empecemos por estas tres cosas, ¿no? Que, como ustedes verán, son parte de nuestra vida. Aquí Platón trae una imagen, pero creo que todos nosotros podemos llegar a verla reflejada en nuestra vida diaria. El deseo, ¿no? Que es lo primero que uno percibe, la atracción que ejercen sobre nuestro corazón las cosas lindas, las cosas bellas, las cosas atractivas, las cosas placenteras, pero después la moderación que te dice, mira, esto sí, esto no, o sea, sí, pará, pero no tanto, fíjate, en fin, ese es el, ¿no? Y la elevación. Lo segundo que podemos destacar es esta dualidad de los dos caballos, ¿no? Hay apetitos buenos y apetitos malos, y esto nos remite también, fíjense qué interesante, al mito, en el sentido profundo de la palabra mito, ¿no? Como algo fundacional del pecado original, que hay en nosotros apetitos malos, literalmente. O sea, aquí no hay nada que ocultar, la palabra que utiliza Platón es así, malo. El auriga es el encargado de llevar al caballo en un camino circular o en una espiral ascendente hacia lo divino. Pero el caballo malo, no es que sea malo él, sino que su tendencia es contraria a la que intenta imprimirle mediante las riendas el auriga, ¿no? Entonces tiende hacia lo bajo, hacia lo puramente hacia el abuso, hacia el exceso, hacia el pecado, hacia el vicio, ¿no? Es interesante ver, digo, cómo aquí, en diferentes mundos, que es el mundo griego, ¿no? Y el mundo bíblico, encontramos semejanzas, como una tradición original que arranca ya en los inicios de la humanidad, que se va expresando en forma distinta en distintas civilizaciones, ¿no? Distintas imágenes. Lo que dice Platón, dice, bueno, a ver, el alma, ¿no? Porque él habla de alma, psique en griego. Y el alma no es que sea una parte del hombre, sino que prácticamente es el hombre. El hombre está como encerrado en el cuerpo, ¿no? O sea, no es que es un cuerpo, sino que tiene un cuerpo. Y no solamente tiene un cuerpo, sino que está, en fin, el cuerpo lo agobia, lo aplasta, ¿no? Y entonces, este es el gran problema del hombre, a diferencia, dice, de los dioses que, en fin, que están libres del cuerpo, ¿no? Obviamente, en una visión cristiana de la vida, nosotros no solamente tenemos cuerpo, sino que el cuerpo es también lo que somos, ¿no? Tengo, soy. Aquí la ambigüedad es, en fin, normal, ¿no? Sentir el cuerpo como algo que tenemos o algo que somos. De todas formas, lo que dice Platón es que el hombre, o el alma, mejor dicho, es inmortal, es eterna. Y aquí vuelve a la idea de la elevación. No es suficiente llevar una vida moral, recta, ¿no? Como decía Marx, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿no? De la casa a la fábrica, de la fábrica a la casa, a la tarde al teatro, después. Bueno, una vida ética, no, es aburrida, no. Lo que dice Platón es que, en fin, que en todas las cosas ahí está la idea, la eternidad, ¿no? ¿Qué es lo eterno, lo inmortal? Lo inmortal está como dispersado en las cosas. Por ejemplo, yo señalo una cosa como bella, como hermosa, ¿no? Digo, esta flor es bella. Esta mañana, y realmente esta mañana es muy hermosa, muy bella, ¿no? El cielo azul. Pues digo que hay una mujer muy hermosa, muy bella. Pues hay un paisaje muy hermoso, una acción moral muy hermosa, ¿no? Un héroe, ¿no? Y después hay un texto muy hermoso, una poesía, una pintura, un concierto, ¿no? En fin,
un gesto. Entonces dice, bueno, esto es la belleza. La belleza está como dispersa en la mañana, en la flor, en la sonrisa, en la mujer, en el concierto, en los actos heroicos de nuestros héroes, etc. Pero es la belleza. Entonces estas cosas son como caminos que nos llevan a la belleza en sí, a la idea, diría Platón. Nosotros diríamos a Dios, ¿no? Y así la belleza, la justicia, el bien están como representados en mayor o menor grado, participados en las cosas. Entonces el hombre, en su busca de la eternidad, mediante las alas, guiados o elevados por las alas del amor, pero impulsados también por el apetito, ¿no? Porque a Platón no se le ocurre suprimir al caballo negro. Al contrario, al final de la alegoría dice, bueno, el caballo negro, guiado por un hábil auriga y en compañía del blanco, termina sometiéndose al conjunto, digamos, y en armonía trabaja, empuja el carro hacia donde lo lleva la auriga, ¿no? En definitiva, el caballo se desboca solamente cuando le largamos las riendas, pero en la medida que uno tiene las riendas de su pasión, de sus apetitos, la pasión y el apetito hace que el carro avance. No se trata acá de la insensibilidad, de suprimir la sensibilidad o el apetito en general, como propone por ahí el budismo, ¿no? Dice, bueno, el apetito es la causa del sufrimiento, hay que dejar de desear, ¿no? En nuestra cultura bíblica y también grecolatina, el apetito es importante, no hay que suprimirlo, sino que orientarlo, ¿no? Con dificultad. Bien, esta es un poco la idea esta, ¿no? de la alegoría del carro alado, que viene a responder a la pregunta, repito, no ¿qué es el hombre?, sino a qué se parece. Que tengan un... Bueno, el tercer tema a explicar es la teoría política y social. Su pensamiento político aparece principalmente en la República, pero también en las leyes y en la política. Para él la política no se puede separar ni de la filosofía ni de la ética, porque gobernar bien es buscar la justicia y el bien común para todos. También, en primer lugar, Platón explica que el origen de la política empieza. El ser humano no es autosuficiente y por eso necesita vivir con más personas para crear una comunidad. En la polis o la ciudad surge porque las personas dependen una de otras para satisfacer sus necesidades. Su finalidad es alcanzar la justicia y asegurar una vida buena para todos sus miembros. Ahora bien, ¿qué entiende Platón por justicia? En la República define que es como que cada persona cumpla su función, depende de lo que sea bueno, sin entrometerse en lo que no le compete. De esta manera, la justicia individual refleja la justicia colectiva. Un alma justa produce un estado justo. Platón también relaciona el alma humana con la organización del Estado. Según él, el alma se divide en tres partes. La primera, la parte racional, que busca la verdad y corresponde a los gobernantes, filósofos. La segunda parte, la parte irascible o volitiva, que se asocia al valor y a la defensa, y esa corresponde como a los guerreros o guardianes. Y la parte 3, que es la parte concupiscible, que busca los deseos y las necesidades, corresponde a los productores, como artesanos, comerciantes y agricultores. Platón sostiene que solo los filósofos están verdaderamente capacitados para gobernar. ¿Por qué? Porque ellos buscan el bien y no como intereses personales. El filósofo contempla las ideas, especialmente la idea del bien, y por eso conoce lo que es realmente justo. Como él mismo afirma en una de sus frases más conocidas, mientras los filósofos no sean reyes o los reyes no filosofen, no cesarán los males en las ciudades. Bueno, ahora voy a hablar de las formas del gobierno y su degeneración. De aristocracia a timocracia.
La aristocracia es el gobierno de los filósofos, guiados por la sabiduría y la justicia. De este paso a timocracia, su degeneración en la timocracia, que los descendientes de los filósofos ya no mantienen la misma educación que tenían los filósofos de antes. El valor y el honor comienzan a ser más importantes que la sabiduría. Y la timocracia es el gobierno de los guerreros, basado en la ambición militar, disciplina y prestigio. Se da más importancia a la fuerza que a la razón. El segundo es de timocracia a oligarquía. Bueno, de la timocracia a la oligarquía. Ya en la timocracia los militares gobiernan buscando honor y poder. Su degeneración para pasar a la oligarquía es que la ambición por la riqueza empieza a dominar. Los líderes ya no buscan gloria militar, sino acumular bienes. La oligarquía. La oligarquía es el gobierno de los ricos y poderosos económicamente. Se divide la ciudad entre ricos que pueden gobernar y pobres que obedecen. Bueno, la tercera es de oligarquía a democracia. Bueno, de oligarquía a democracia. En la oligarquía el dinero manda y los pobres carecen de poder. Su degeneración para convertirse en democracia es: los pobres se cansan de ser oprimidos y surge una rebelión contra los ricos. Democracia. Gobierno del pueblo con igualdad y libertad extrema. Se valora la libertad sin límites, cada quien hace lo que quiera. El cuarto, de democracia a tiranía. Bueno, la democracia, exceso de libertad, donde todos se creen iguales, incluso sin preparación. Su degeneración para convertirse a tiranía es que el desorden y el caos hacen que el pueblo busque salvador. Ese líder aprovecha la situación y se impone. Tiranía, gobierno de un solo hombre que llega con apoyo popular, pero termina siendo un déspota. Es la forma más injusta y corrupta donde reina el miedo y la opresión. Continuamos con la teoría social. Platón considera que el ser humano, por naturaleza, necesita de los demás para vivir, como ya lo había dicho. Nadie puede bastarse de sí mismo, y es precisamente esa insuficiencia que es lo que da el origen a una sociedad. Él en la República explica que la ciudad nace cuando varias personas se reúnen como para compartir sus habilidades y sus necesidades. La base de la organización social está en principio de especialización. Quiere decir, cada individuo debe dedicarse a la tarea para la cual esté más capacitado. Esta división del trabajo asegura orden, eficacia, estabilidad, pues nadie intenta ocupar un lugar que no le corresponde. A partir de esta idea, Platón estructura la sociedad en tres clases complementarias. La primera son los productores, como agrícolas, artesanos y comerciantes, que se encargan de las necesidades materiales, lo que la gente necesita. La segunda son los guardianes con disciplina y valor, que protegen a toda la comunidad. Y finalmente los gobernantes formados filosóficamente, o sea, los filósofos, tienen la responsabilidad de guiar a todos con sabiduría. La justicia social, según Platón, consiste en que cada grupo cumpla su función propia La justicia social, según Platón, consiste en que cada grupo cumpla su función su función propia sin interferir. La justicia social, según Platón, consiste en que cada grupo cumpla su función propia sin interferir en la de los demás. Bueno, la justicia social en sí para Platón
consiste en que cada grupo cumpla su función propia sin interferir en la de los demás, como lo he dicho pues anteriormente. Cuando esto sucede, la sociedad se mantiene en equilibrio y alcanza la armonía. Platón destaca la importancia de cómo la educación es un instrumento para fortalecer la cohesión social. Uy, María. Platón destaca la importancia de la educación como un instrumento para fortalecer la cohesión social. No se trata solo de instruir en conocimientos, sino también de formar en virtudes. Incluso propone regular mitos, poesía y música para transmitir valores positivos y no corrompan a los ciudadanos. La teoría de la ética y la moral en Platón parte de la influencia de su maestro Sócrates. Platón retoma la idea del bien como un principio fundamental y sostiene que la virtud es indispensable tanto para la vida individual como para la organización de la sociedad. La ética en este sentido no debe entenderse como algo aislado, sino como la base que permita la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. Para Platón, la vida del ser humano no debe de reducirse únicamente a las satisfacciones de las necesidades materiales, sino que debe orientarse al desarrollo completo de la personalidad en armonía con las partes más elevadas del alma. Por lo tanto, la virtud es el camino hacia la felicidad. Cuando una persona actúa mal, no lo hace por naturaleza perversa, sino por ignorancia, ya que desconoce lo que es verdaderamente bueno. Por esa razón puede optar por conductas incorrectas. Platón comparte también con Sócrates la convicción de que la virtud está íntimamente ligada al conocimiento. Saber que el bien puede llevar al humano a obrar correctamente. De este modo, la ética platónica relaciona la razón, el deseo y la motivación como fuerzas que guían a una buena acción moral. La teoría de la justicia de Platón. La teoría de la justicia de Platón. Platón experimentó en Atenas una crisis política marcada por tiranías y conflictos, lo que lo llevó a reflexionar sobre cómo debería de organizar una sociedad más justa, además de que fundó la academia donde buscó formar a los futuros gobernantes. La pregunta central que guía a Platón es ¿qué es la justicia? Platón no se limita a definirla en términos individuales, sino que también la busca en la organización de la sociedad, ya que considera que la justicia y la felicidad están profundamente unidas. Para responder, Platón imagina la ciudad ideal, llamada Callípolis, compuesta por tres clases sociales: los gobernantes, que son los filósofos y deben dirigir con la sabiduría; los guardianes, que se encargan de la defensa y el orden; y los productores, que abarcan a los agricultores, artesanos y comerciantes, cuya tarea es abastecer de bienes y servicios. Cada clase debe dedicarse solo a lo suyo, según el principio de especialización. En esta ciudad ideal la vida se sostiene gracias a las virtudes cardinales: los gobernantes, que deben de cultivar la prudencia; los guardianes, la fortaleza; y todos los demás grupos, la moderación, entendida como el control de las pasiones. De la armonía entre estas virtudes surge la verdadera justicia. Así, para Platón, la justicia consiste en que cada quien haga lo que le corresponde sin entrometerse en la labor de los demás. La injusticia, en cambio, aparece cuando una clase invade el papel de la otra. Por ejemplo, si un productor quiere gobernar. Platón extiende esta misma teoría hasta el individuo y el alma humana. Según él, esta también se divide en tres partes: la razón, que busca la verdad y que debe gobernar; el ánimo o espíritu, que da fuerza y coraje; y los deseos o apetitos, que buscan los placeres. Una persona justa es aquella en que la razón gobierna, el ánimo le obedece y los deseos están moderados, logrando así un equilibrio interior. Platón también advierte sobre el peligro del poder. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Incluso alguien con buenas intenciones puede caer en la injusticia. Si no existe un orden que limite los abusos,
Por eso defendía que quienes gobernaran fueran los filósofos, dedicados a la búsqueda de la verdad y no del beneficio personal. Y por mi última intervención, la teoría del conocimiento. Platón distingue entre la opinión y conocimiento verdadero. Para él, la mayoría de los seres humanos viven en el nivel de la opinión, que se basa en los sentidos y en lo cambiante. Sin embargo, el conocimiento auténtico solo se alcanza a través de la razón, cuando el alma contempla las ideas internas. En la República, libro del siglo VI y VII, Platón expone la célebre división de la línea. En el nivel inferior está la opinión de doxa, que se divide en la imaginación y la creencia. En el nivel superior está la ciencia, episteme, que incluye el pensamiento matemático y la dialéctica. Este esquema se completa con el mito de la caverna, donde los prisioneros que solo ven sombras y representan a quienes se quedan en la opinión, mientras que el filósofo se sale al exterior y contempla el sol, que simboliza el acceso verdadero al conocimiento. Y el último término, a la idea del bien, que es el último. Por mi última intervención está la teoría del conocimiento. Platón distingue entre la opinión y conocimiento verdadero. Para él, la mayoría de los seres humanos viven en el nivel de la opinión, que se basa en los sentidos y en lo cambiante. Sin embargo, el conocimiento auténtico solo se alcanza a través de la razón, cuando el alma contempla las ideas internas. En la República, libro de Platón, Platón expone la célebre división de la línea. En el nivel inferior está la opinión, doxa, que se divide en la imaginación y la creencia. Y en el nivel superior está la ciencia, episteme, que incluye el pensamiento matemático y la dialéctica. Este esquema se complementa con el mito de la caverna, donde los prisioneros que solo ven sombras representan a quienes se quedan en la opinión, mientras que el filósofo que se sale al exterior y contempla el sol, que simboliza el acceso al verdadero conocimiento, y en último término al de la idea del bien. Otro elemento fundamental de su teoría es el anamesis o recuerdo. En diálogos como el Menón y el Fedro, Platón sostiene que aprender no es recibir algo nuevo, sino recordar lo que el alma ya conocía antes de unirse al cuerpo. El alma es importante y es de un estado previo. Contemplo las ideas. Por eso el conocimiento es un proceso de reminiscencia. Así Platón defiende que la verdadera ciencia no puede apoyarse en lo sensible, pero lo sensible cambia y engaña. Solo el mundo inteligible, compuesto por las ideas, ofrece un conocimiento firme, universal y necesario. Bueno, séptimo tema, que es sobre la dialéctica. Para Platón, la dialéctica es el método filosófico más elevado, porque permite llegar al conocimiento verdadero, mientras que la opinión se queda en lo sensible y en lo cambiante. La dialéctica conduce a las ideas que son eternas e inmutables. El significado de inmutables es que no se cambia o no se puede modificar. Bueno, para Platón, Platón la entiende como un arte del diálogo, que organiza los conceptos para descubrir la verdad. El filósofo no se conforma con aceptar las cosas tal y como aparecen, sino que él pregunta, compara y analiza hasta llegar a su fundamento. Bueno, en la República Platón dice que la dialéctica eleva al alma hacia lo inteligible y permite contemplar la idea del bien, superando a las ciencias y buscando el principio último.
Bueno, el procedimiento dialéctico tiene dos movimientos que son la división, que es que se separan los conceptos en partes para aclarar su sentido. Y luego está el de reunión, que es volver pues a unir esas partes en una visión de conjunto. Bueno, de este método Platón afirma en el Sofista que la dialéctica consiste en saber dividir correctamente y reunir lo que está disperso, distinguiendo semejanzas y diferencias entre las ideas. Bueno, la dialéctica no es solo una técnica argumentativa, sino que también una forma del alma. En el Fedro, Platón la muestra como el arte de guiar el pensamiento para pasar de lo particular a lo universal y alcanzar el conocimiento verdadero. Bueno, y ya para terminar, este es el octavo tema, que es sobre el silogismo. Bueno, según Platón, el silogismo tenía una función instrumental en la búsqueda de la verdad y la gran importancia en la técnica de la deducción. Boecio, en su comentario de bueno, ya para terminar nuestra exposición, vamos a hablar sobre el último tema, que es sobre el silogismo. Bueno, según Platón, el silogismo tenía una función instrumental en la búsqueda de la verdad y una gran importancia en la técnica de la deducción. Bueno, Boecio, en su comentario de Interpretatione de Aristóteles, menciona que Platón, en el diálogo Teeteto, presenta un razonamiento de tipo silogístico que demuestra su comprensión del proceso lógico de deducción. Bueno, el ejemplo que se cita de Platón es el siguiente. El sentido no aprende la esencia de la cosa. Lo que no aprende la esencia de la cosa tampoco aprehende una noción de la verdad. Por lo tanto, el sentido tampoco aprehende una noción de la verdad. Bueno, ese razonamiento muestra que, según Platón, se puede llegar a una conclusión lógica a partir de dos proposiciones. Incluso si son negativas, siempre que estén correctamente formuladas. Bueno, así, para Platón, el silogismo es una forma ordenada de razonar que permite alcanzar conclusiones verdaderas mediante la deducción. Eso demuestra que comprendía su estructura y fue un importante antecedente del pensamiento lógico que después desarrolló Aristóteles. A teoría dialéctica de Platón. A dialéctica, para Platón, ten dúas acepcións. Dialéctica como método. Nos diálogos iniciais consiste no xogo de preguntas e respostas que pon en práctica Sócrates co fin de chegar á verdade.
O propósito último da dialéctica sería chegar á definición das cousas ou solucionar as cuestións debatidas nos diálogos. Por outro lado está a dialéctica como ciencia, ou forma de saber. É o máis alto grao de coñecemento. Consiste na contemplación intelectual das ideas, xa que aquel que consegue coñecer dun modo dialéctico é capaz de mirar coa súa razón e intelixencia directamente as ideas. Con outras palabras, é capaz de obviar o mundo sensible e mirar directamente ao das ideas, que viría sendo o mundo real. Por iso, se chegaría á idea de ben e sería considerado sabio. A idea de ben é a idea máis importante do mundo sensible. Esta é a causa de todas as cousas, o principio do ser de todas as demais ideas, e por iso dela depende toda a realidade. Só se pode chegar á idea de ben a través da dialéctica, e, para Platón, aqueles que consiguen chegar a ela serán os gobernantes ideais. No mito da caverna, esta idea identifícase co sol. Sen embargo, para Platón, a dialéctica tamén é a estrutura da realidade. Por iso é a forma verdadeira de coñecela, xa que se sabemos como funciona a súa estrutura, poderemos coñecer a realidade, ou o que ven sendo o mundo das ideas. Esta estrutura funciona como os diálogos das súas obras, vai do máis xeral ao máis simple. É como unha estrutura piramidal na que cada nivel ten relación co anterior. Por exemplo, un león é un animal, definindo de xeito moi amplo. Sintetizando máis, o león é un mamífero, carnívoro e felino. Levando este exemplo á estrutura da realidade, a idea de ben estaría na cúspide da pirámide, porque dela derivan o resto de ideas, e, polo tanto, dela deriva a realidade. As demais ideas estarían na base da pirámide, xa que teñen relación coa idea de ben. Os procesos da dialéctica para Platón son dous. Un proceso ascendente ou de síntese. Neste proceso, elimínase a multiplicidade e explícase ata chegar á idea de ben. En outras palabras, do xeral ao específico. Un proceso descendente ou de análise. A través da teoría das ideas e da idea de ben, derivan o resto, o que viría sendo un proceso do específico ao xeral. Finalmente, onde encadraríamos a dialéctica? Ao tratarse da estrutura da realidade, colocaríamola no terreo da ontoloxía, do real, e non no cognoscitivo, no do coñecemento.